y la Universidad Católica de Oriente con el apoyo de ASCOFAPSI. Tenemos hoy del lado de ética psicológica dos invitados que se han destacado en este campo particularmente y en muchos otros. Entonces voy a presentarlos. La primera es la doctora Blanca Patricia Ballesteros. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en psicología clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Ha sido catedrática en Universidad Javeriana, Pedagógica Nacional, Andes, San Buenaventura y Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Cuenta con experiencia en atención psicológica, en el medio educativo y clínico, así como en investigación, como directora o coinvestigadora de varios proyectos, algunos cofinanciados por Colciencias. Ha publicado sus artículos en revistas como Suma Psicológica, Revista Latinoamericana de Psicología, Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud y Universitas Psicológica. Y también cuenta con capítulos de libro en la Universidad Pontificia Javeriana. Fue directora del Departamento de Psicología del 2007 al 2010 y decana académica de la Facultad de Psicología del 2010 al 2013. Además, fue magistrada y presidente del Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología y actualmente es miembro del grupo de trabajo de éticapsicológica.org, que es quien patrocina, digamos, y estuvo en esta idea de esta invitación de hoy, ASCOFAPSI y la Universidad del Rosario. De otro lado tenemos a Orlando Uribe, quien es coordinador académico de ética psicológica de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI y la Universidad del Rosario. Es miembro del Sistema de Ética Estadística y la Secretaría Técnica de Comité de Administración de Datos del Departamento Administrativo y Estadística DANE. Es profesional en Filosofía y Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario y cuenta con una maestría en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Estos son, en mi caso, pues, desde aquí, desde la Universidad Católica de Oriente, en Río Negro, Antioquia, nos acompaña eh, la doctora Magda Arias y Alejandro Franco, en calidad de coordinador del programa de psicología, y vamos a estarles acompañando pues, en este proceso. Eh, Les recordamos entonces, durante este conversatorio, las preguntas serán bienvenidas permanentemente. Pueden levantar su mano y progresivamente pues, se les podrá dar la palabra cada vez que haga una pequeña pausa. La idea es ir pues, más o menos hasta las 7 de la noche en este conversatorio y nuestro tema de hoy gira en torno a temas que consideramos son bastante actuales en cuanto a la ética y la psicología. Entonces tenemos unos, digamos, 4 temas que servirán como punto de partida. Uno que es muy de actualidad, tiene que ver con el uso que se le está dando a la inteligencia artificial en la intervención psicológica. ¿Qué aspectos éticos se pueden mencionar allí? Un segundo punto tiene que ver con el tema de las relaciones duales, por ejemplo, cuando existe un vínculo de 2 niveles entre el terapeuta y su paciente. Por ejemplo, la persona puede ser psicóloga, pero también colega por otro lado, o puede tener una relación eh, que valdría la pena, pues, por ejemplo, ahorita la podemos analizar. ¿Qué pasa cuando un estudiante de psicología le dice a su profesor de psicología que quiere que lo atienda? ¿Qué pasa si ya fue estudiante, pero no lo es actualmente? Están ambos casos, por ejemplo. También tenemos el tema de el último tema, pues que se incluyen dos relacionados con
las pseudopsicologías y las pseudoprácticas. Y en torno a eso, pues vamos a estar realizando este conversatorio. Entonces, eh, dicho esto, no sé si Magda, la doctora Blanca o Orlando quieren agregar algo más antes de que comencemos como tal. No, quizá una bienvenida a todas, todos quienes están aquí con nosotros, más que esta parte formal de los temas, lo más importante para ética psicológica siempre es atender y escuchar las inquietudes, poder generar un poco más de esta cultura y de perspectiva ética en torno a la práctica de la profesión. Entonces, si podemos aportar un poco de reflexiones que sean directas para todos ustedes y que sean de utilidad, bienvenidos. Lo que están escuchando de nosotros, pues viene de la experiencia. Vamos a intentar acercarnos mucho a que sean aprendizajes propicios para ustedes, pero en particular, siempre de lo que escuchen, si tienen preguntas, si les surgen inquietudes, cualquier cosa, bienvenidos y estamos atentos en toda la charla a que nos interrumpan, nos hablen y demás. Blanca, no sé si quieras complementarme. Y lo importante, o ver, Alejandro nos envió esos cuatro, como esas cuatro grandes inquietudes que desde luego, pues, han sido además vigentes desde hace mucho rato, como lo demostró la investigación que hicimos y que ya terminamos en el 2020 sobre razonamiento y juicio ético de los psicólogos, especialmente en Colombia, porque el proyecto pretendía ser en toda Iberoamérica, pero desafortunadamente nos cogió la pandemia y muchos países que habían iniciado no lograron terminar y se quedó en el vacío, pero nosotros terminamos. Por ejemplo, desde la década de los 70, la inquietud por las relaciones múltiples o relaciones duales, Alejandro, que tú mencionabas como uno de los temas de interés, ha sido uno de las preocupaciones grandes en psicología. ¿M? Pues lo mismo en medicina, pero en psicología y en todas las ramas de la psicología o todos los campos de aplicación, pero más que todo en clínica y, y, y en social también. Tú mencionabas la pregunta concreta de un caso en salón de clase, ¿no? De relación profesor-estudiante. Entonces, sería importante conocer cuál es la inquietud, digamos, qué es lo que ustedes han reflexionado o que ustedes han como sí, pensado respecto de cuál es ese riesgo, por decir algo, como lo decían los autores desde esa época, cualquier relación múltiple o relación dual en el ejercicio profesional necesariamente nos dirige al campo de la pregunta por los riesgos. ¿Cuáles serían o cuáles han sido los riesgos más importantes y las implicaciones éticas que ustedes han podido deducir de lo que es una relación dual, como la que se plantea en el caso concreto de profesor-estudiante? Muy bien. Eh, sí, lo planteo como ejemplo pues, de una de las posibilidades de relación dual. Pero porque pues, desde la época en que uno era estudiante, pues uno lo conoce. Sí, tanto estudiantes que le decían y muchos profesores que aceptaban eh, en su momento, cuando uno estaba de estudiante, tal vez entre otras porque no habían muchos psicólogos donde ir y Ujú. no habían muchos conocidos. Hoy por hoy que hay muchas más opciones, muchos más graduados, muchos más psicólogos con mucha experiencia, pues cambia un poquito más. O sea, no, sería más complejo decir que el argumento es la escasez, ¿cierto? Dentro de los posibles conflictos éticos, pues uno, y que aplica un poco para todos los casos, está el hecho de que hay una relación preexistente que de alguna manera podría afectar la relación terapéutica. Por ejemplo, Ujú.
En el caso de profesor-estudiante, podría prevenir, por ejemplo, el tipo de interpretación por el conocimiento previo que se tuvo en su momento. Bueno, eso con relación a los estudiantes que ya fueron, pero si, por ejemplo, son actuales, además, se le pide una cita al profesor que en este momento, porque además eso lo recibe uno. O sea, uno está en la clase tranquilo, dando su clase, al final de la clase, y profesor, ¿usted me puede atender? Entonces, eso es digamos, es una situación que se presenta y se sigue presentando con cierta frecuencia. Entonces, allí esa relación pues, puede tanto generar expectativas del estudiante, bueno, ¿será que cuando voy me van a calificar también si voy? Se puede generar expectativas de la relación por ese conocimiento previo como estudiante que se tiene de la persona y pues cuál es el riesgo que la Ujú. objetividad con el que se pueda llevar a cabo ese tipo de intervenciones pueda verse afectada de una manera pues, que lo haga más difícil o que lo entorpezca como el proceso. Entonces allí veíamos como un primer punto de partida, porque no es la única posibilidad pues, de relación dual. Claro, claro. Eh, No sé si Magda quiere agregar algo, si ustedes quieren comentar algo. Igual también los estudiantes se enfrentan en los escenarios, por ejemplo, de práctica a muchas situaciones con la atención de sus compañeros, los profesionales recién egresados, o sea, son muchas situaciones que queremos orientar a los estudiantes y a los nuevos profesionales, a las personas que se mueven en este campo, en tomar decisiones éticas correspondientes y de acuerdo al manejo de los riesgos que pueda esto llegar a tener, sin hablar de que sean unos riesgos máximos, pero también tenemos que pensar en los mínimos que se puedan dar en el entorno. Entonces es Mm. como la invitación a compartir esas experiencias que ustedes han conocido, cómo podemos acompañar a estos muchachos y a todas estas decisiones que de alguna otra manera se van constituyendo en el escenario profesional. Ujú. Bien. Y ese tema de la relación dual, desde luego, abordarlo como cualquier otra situación en donde puedan estar implicados, porque no necesariamente en todas las relaciones múltiples están implicados principios o conflicto entre principios eh, que implican la ética, ¿cierto? Pero en la mayoría de los casos sí, precisamente por lo que tú hablas, Alejandro, y dice Magda, de no siempre es claro el rol del psicólogo en sus diferentes contextos de trabajo o de ejercicio profesional. Y ahí la reflexión sobre los roles, sobre los límites de esos roles y sobre los posibles riesgos a nivel de conflicto ético es lo que tenemos que tener siempre presente. ¿Cuáles son esas preguntas por la ética en cada uno de los contextos? Porque, como decimos, no en todos los contextos necesariamente va a estar implicado un dilema ético propiamente dicho. Entonces, lo primero es ser capaces de identificar la, el, la posibilidad de la existencia de un conflicto o de un dilema ético propiamente dicho, es decir, un dilema o una situación dilemática donde estén implicados principios éticos. Ahí la reflexión de cada uno de los profesionales es indispensable. La identificación de principios éticos que puedan estar implicados. Por ejemplo, el de beneficencia, que es el que generalmente siempre, digamos, debemos tener por excelencia, y el de responsabilidad ligado con la beneficencia. El tipo de relación dual que implica, es decir, si yo soy profesor,
y hay un estudiante que me está pidiendo consulta psicológica, bueno, ¿cuáles son las implicaciones de eso? ¿Hasta dónde se va a ver afectada cada uno de los dos roles ahí, entre comillas, implicados, ¿sí? ¿Qué principios de la ética estarían implicados ahí? ¿Qué tipo de relación docente se está teniendo y qué tipo, y esa relación docente, cómo podría estar, estar viéndose afectada en caso de que yo asuma un rol dual de docente terapeuta, ¿sí? En cada uno de los casos y cada uno de los contextos. Tiene que haber ese análisis de todas esas implicaciones muy detallado para efectivamente identificar cuáles serían los principios éticos que están implicados en esa situación. Igual yo quiero aquí unirme a Blanca P. en una palabra que está haciendo, que es la reflexión. Y es que para considerar las situaciones éticas es muy importante considerar las particularidades que van a llevar a que sea un reto y a que tenga implicaciones. Las relaciones duales, en algunos casos, o sea, usualmente cómo se ejemplifican, con casos que son extremos. Esta persona es estudiante y va a ser, esta persona es profesor y va a ser terapeuta al mismo tiempo. Y uno pues empieza a ver de inmediato cuáles son las dificultades. O el ejemplo más tradicional, es un consultante y además va a establecer una relación interpersonal, sea amistad, sea una relación sentimental. Uno de los retos y las dificultades éticas las ve de entrada por la simetría de las relaciones, por las implicaciones, por todos estos elementos. Pero no siempre las relaciones duales son de una naturaleza tan obvia los retos y las dificultades. Pensemos, por ejemplo, en un psicólogo organizacional. Tiene una relación dual en la naturaleza de su trabajo. Por una parte, está representando las necesidades y los aprendizajes de la psicología como ciencia y como disciplina. Pero por otro, es un empleado de la empresa y un empleado de la compañía que cumple con ciertas expectativas y necesidades. ¿Eso qué pasa? Que inmediatamente hace que la relación que tenga con alguien que llegue pueda tener una naturaleza diferente. Si en el contrato que firma el psicólogo o la psicóloga que esté trabajando en este contexto le obliga a reportar lo que sus usuarios le informan, y sí, esto estaría totalmente mal a nivel ético, pero puede que pase porque pues la gente tiene que sobrevivir de algo y hay empresas que lo hacen. Si ocurre eso, entonces, el psicólogo o la psicóloga, para ser ético en la relación, debería informarle a su usuario en el proceso de consentimiento: mire, lo que usted me va a comentar va a ser usado de estas maneras, la confidencialidad no es la que usted espera, etcétera. Va a alterar la naturaleza de la profesión. Pero si no lo hago, tengo el problema y es de que estoy jugando con las expectativas y la naturaleza de la relación, porque no estoy comunicando abiertamente lo que pasa y puede que la persona espere la confidencialidad propia de la psicología. Y esas son de las dificultades propias de los otros tipos de relación que marcaba como las más obvias. Por ejemplo, si yo soy terapeuta y después establezco una relación personal, una relación sentimental, yo voy a tener un montón de información sobre la persona que puede que usualmente no se la contara a su pareja o a sus amigos. Una información que no es normal dentro de sus círculos y que dificultaría que la relación fuera una amistad como normalmente la persona o como los sujetos establecen sus relaciones. Es muy diferente a la relación del terapeuta. Entonces ya el uso de la información, la naturaleza de lo que se ha compartido y lo que se espera de una y otra persona hablar hace que la naturaleza de la relación sea diferente y afecte a ambas partes. Porque no solo ve afectado el ejercicio profesional, sino que se ve afectada la otra relación profesional que también se establezca en cualquier momento. De acuerdo.
Muchas gracias a los dos. Les recuerdo a todos los asistentes que en cualquier momento podrían levantar la mano, intervenir con comentarios o preguntas sobre los temas que vayamos avanzando. Y pues, ya se les irá dando la palabra uno por uno. Si todavía nadie se anima, vamos, puede ser Bueno, retroactivo, puede ser que más adelante quieran volver a este tema. Eh, ¿Alguien iba a decir algo? no, yo iba No. a complementar tal vez Ah, con ok. lo de esta forma de reflexión. La mayoría también de los códigos deontológicos en profesionales de la salud en general y en la salud mental en particular, la mayoría de los códigos deontológicos, por ejemplo, prohíben. Dentro de las prohibiciones a los profesionales Explícitas. está precisamente la implicación en relaciones sentimentales. Y para atender a las personas, por ejemplo, en cuanto a atención, incluso algunos códigos deontológicos mencionan número de años después de haber terminado un proceso terapéutico, por ejemplo. Mencionan entre 4, 3, 5 años incluso. Llegan algunos códigos deontológicos a contemplar ese lapso de tiempo. Ahora, hay situaciones, y eso lo muestran investigaciones no solamente en nuestro campo, sino en nuestra región, sino también, por ejemplo, los estudios en Estados Unidos y en otros lugares mencionan la dificultad, por ejemplo, en pueblos pequeños. Alejandro mencionaba lo de la escasez de psicólogos. Bueno, supongamos que estamos en un pueblo pequeño, es una comunidad muy pequeña y no son y solamente uno psicólogo. Obviamente ahí va a haber necesariamente relaciones múltiples, ¿cierto? Como miembro de la comunidad, como terapeuta, si es que está en el campo clínico o como psicólogo comunitario o social, si es que está en el campo comunitario, en fin, en cualquiera de los campos que esté, necesariamente va a estar implicada esa persona en múltiples relaciones porque las relaciones son limitadas en una comunidad pequeña. Entonces ahí esa definición de roles, esa reflexión ética, esa necesidad de hacer explícitos con todas las personas implicadas, todas esas reflexiones, pues es importantísimo tenerlo en cuenta, porque ahí la habilidad de comunicación y la habilidad de discusión, de reflexión sobre las dimensiones éticas en cada una de las situaciones, pues es clave compartirla y es clave socializarla. Sí, también quizá entender que las circunstancias afectan, así como se hablaba del entorno, por ejemplo, es diferente atender una circunstancia en normal, bajo una consulta programada, a una situación de emergencia. Si yo me encuentro ante una situación de emergencia y tengo que presentar primeros auxilios o un servicio inmediato, pues no puedo esperar a que pase lo mismo. Y no, y debo entender en mi reflexión cuáles son las implicaciones de mi toma de decisión. Lo Ujú, que mencionaba Blanca de poner y evaluar los principios. Si mi actuar lleva a que le cause un daño a la persona por evitar la relación dual, pues ahí yo estoy fallando a un principio básico de no causar daño, de no maleficencia. Ese principio debe primar en cualquier momento. ujú, Entonces, una reflexión, y ahí es lo importante, tener las capacidades para deliberación y toma de decisión ética, porque no es solo, muchas veces esperamos en estos cursos y en los espacios de formación en ética, queremos que nos digan qué es lo que hacer y qué es lo que no hacer, pero es que las decisiones se tienen que tomar en contextos y en circunstancias particulares. Ajá.
de acuerdo. Sí, es correcto. Y por eso tú señalabas también antes la palabra reflexión como Ujú, una condición que debe, es decir, lo acabas de decir también, no se trata de tener un manual que nos va a decir esto sí, esto no, nunca. Puede llegar ujú, una situación en un contexto específico que amerite mirar, bueno, qué prima más. En un, bueno, supongamos la persona tiene una emergencia, está sola en todo el municipio, está haciendo su práctica ahí, pero varios de los afectados, bueno, son conocidos, familiares o cualquier otro vínculo que se pueda tener. claro. Bueno, no intervengo porque son familiares, pues les hago unos primeros auxilios psicológicos mientras miro si se puede gestionar que alguien más apoye esa atención. Ahí es donde te entraría esa fase de análisis y reflexión sobre, Ujú. a partir de los principios éticos, y es que se podría tomar una decisión. Sí, quizá aquí quiero hacer una aclaración porque me estoy escuchando lo que estamos diciendo y estamos haciendo bastante énfasis en las excepciones, en la reflexión, pero quiero recordar que esto es porque queremos ir más allá de lo evidente, pero que lo obvio y lo que recomiendan los manuales es lo que también ya mencionó Blanca P. y es evite las relaciones duales, no las tenga. Piense en la excepción, pero asuma por defecto que no debe tenerla. Y ese debe ser algo que debe estar en la cabeza. Nos estamos enfocando en cuándo existen esas excepciones por la naturaleza del diálogo, para no quedarnos solo en la conclusión obvia de no tenga y la advertencia. Y quiero Ujú, recordar, esa advertencia es importante, no tener las relaciones duales, pero pues que nada está escrito en piedra y es absoluto en toda circunstancia. Ujú. ujú, Sí, porque, por ejemplo, mirando también aquí, listo, tenemos esa parte donde el profesor y el estudiante pues, nos sirvió como primera motivación ahí para un primer ejemplo. Pero, bueno, casi todas nuestras facultades tienen su consultorio psicológico, donde hay practicantes y donde los estudiantes pueden ser los consultantes, tanto público externo, pero también los practicantes pueden atender a compañeros que ya no están en relación de poder, pero sí de conocimiento previo en algunos casos. Por ejemplo, allí mm, valdría la pena pensar, bueno, en este caso que no es de poder y que están entre pares, ¿qué tanto se debería evitar, por ejemplo, que el practicante atienda a su compañero que está haciendo práctica, por ejemplo, en otra institución, pero que necesitaba atención y la solicitó allí en el consultorio de, de la universidad, por ejemplo, por cualquiera de las situaciones que lo haya decidido así? No sé, en ese caso, ¿qué, qué opinión les Al- daría un caso de este? Alejandro, pero te estás refiriendo a compañeros, tú dices, de diferentes universidades. No, no, de la misma universidad, Ah, e incluso de psicología, y el practicante que ya está como practicante en el consultorio de la universidad, consultorio psicológico, claro. un estudiante de psicología, por ejemplo, bueno, digamos un caso de aquellos que va porque se les recomienda desde que inician que también pasen por un proceso, etcétera. Ujú, Piden su cita en el consultorio, se les facilita, está aquí en el mismo lugar, es más económico usualmente. Pero entonces va a tener probablemente a un compañero conocido como la persona que lo va a atender. Entonces tiene su rol dual, compañero, pero en ese caso su practicante de psicología que va a tener también una relación dual, así no sea tan de poder, pero sí tiene claro. los dos roles. Ahí tendríamos, lo primero es descartar la posibilidad, o sea, que no hay efectivamente alguien más como alternativa de consulta, ¿cierto? Por ejemplo, una ciudad pequeña donde solo haya esa universidad y ninguna otra, o ese centro de consulta psicológica y ninguna otra, ¿sí? Y definitivamente, eh, como decía Orlando, no se trata de
de no estudiar las excepciones. Ahí, ¿qué tendríamos que hacer como, como profesionales en formación que tienen que tomar decisiones con implicaciones éticas como esa, del doble rol? Tendría que haber muy claramente especificado en el consentimiento informado el manejo de la confidencialidad, ¿cierto? Y de la intimidad y la privacidad, que son como los principios básicos que van a estar implicados. Pero en principio solo sería como última instancia en el sentido de que efectivamente no hay un lugar más en ese municipio o en esa ciudad o en o en esa vereda una alternativa diferente de consulta, ¿cierto? Hola, Tendríamos que descartar todas esas factores. yo tengo una duda, por eso levanté la mano y veo que me autorizaron para hablar. Em, Hemos mencionado pues el tema de profesor alumno y pues de cuando se hace la práctica, pero tengo una duda de que creo que siempre uno cuando está en este campo es como, ¿qué se hace con la familia? Porque yo, por lo que hemos visto en clase, pues con la familia es un poco complicado porque hay un sesgo, pero... ¿qué consejo nos dan ustedes sobre la ética en el tema de la familia? Porque Ujú. comúnmente la familia cree que como uno está en este campo o ya las personas que están graduadas pues se pueden atender. Entonces, ¿qué nos pueden decir sobre esa situación? Sí, igual, ¿sí? Por principio, evitar esas relaciones duales. Ahora, puede haber dentro de los miembros de familia podemos tener un gran rango de cercanía o no cercanía. Y desde luego también se trata de analizar ese nivel de relación familiar del que estamos hablando. Pero por principio es una relación dual, ¿sí? Donde la confidencialidad, donde la privacidad, donde muchos principios van a estar ahí jugando un papel importante que pueden en un momento dado efectivamente implicar un conflicto de principios éticos. Entonces, cuando identifiquemos ese conflicto de principios éticos, es donde debemos tener muy clara esa reflexión y tomar las decisiones que efectivamente vayan de acuerdo con lo que es una decisión ética. Igual aquí quiero resaltar algo y es que en los procesos de toma de decisión ética no es solo una cuestión de decir sí o no. Eso no es una decisión, eso es solo una parte de la decisión, Ah, sino que las decisiones van acompañadas de otros elementos. Es diferente decir no y es su problema a decir no, pero, o no y te voy a explicar todas las circunstancias para atender también los compromisos de la relación familiar. O por ejemplo, eh, no voy a ser quien te preste los servicios, pero entiendo que esto es algo en lo que no hay mucho conocimiento. Ayudo a la persona de mi familia a tomar las mejores decisiones para acercarse a un servicio psicológico y que pueda ser atendido. Lo contacto con ujú, otro profesional, le acompaño. No es solo tomar el sí atiendo, no atiendo. Es qué hago al respecto de las circunstancias. Y eso pasa con cualquier conflicto ético que se nos presente en la profesión. No es solo decir sí atiendo, no atiendo. Sí doy el consejo, no doy el consejo. Sí firmo el contrato, no lo firmo. No. Las situaciones en la vida real tienen sutilezas y esas sutilezas son parte de la decisión ética. El qué hago con ujú, toda la información y cómo manejo las circunstancias. ujú. Mm. Y además, pues habría que, pienso que en la medida en que es bueno la reflexión y la reflexión desde conceptos, desde casos ya analizados, y yo quisiera resaltar aquí todos los recursos que hay en el sitio web de éticapsicológica.org disponibles que podrían servir como punto de partida desde el glosario donde uno puede digamos, ambientarse conceptualmente,
pero luego mirar los casos que hay allí, las discusiones que también ya hay. Y como para no llegar de cero de pronto a un análisis que puede ser más complejo, estar pensando, bueno, pero cómo lo relaciono con este caso específico o desde qué punto de partida puedo tomar. Y yo pienso que puede ser como eh, un recurso que es para que todos lo tengan ahí guardado en sus favoritos y como un tema de consulta permanente cada vez que vayan a prácticas, que estén iniciando un proceso, que tengan una duda en torno al tema o que estén en un curso de ética. ¿Sí? Ujú. Y Hemos ya que estamos, precisamente, ay, Orlando, perdona, precisamente en la discusión de lo que Alejandro comenta, hemos dispuesto en el chat el enlace de ética psicológica y el canal de ética psicológica para que ustedes puedan consultar la información disponible y que está abierta a la consulta de todos. gracias por ser ustedes los que nos abren este espacio de publicidad y no ser los que tenemos que hacer la autopublicidad. Así que muchas gracias y aprovecho la oportunidad para decir que precisamente uno de los elementos clave que se promocionan en el portal es el modelo de 3 niveles para la toma de decisión en ética. Ese modelo quizás sería el artículo clave, ahorita lo puedo dejar en el chat, es el artículo clave en el que cuando se presenten esos conflictos, puede indicar los pasos de qué fundamentarme, qué tener en cuenta y cómo tomar una decisión cuando haya dilemas éticos, que era la frase que estaba, la palabra que estaba usando Blanca, que es la clave. Cuando hay conflicto de principios éticos, se presentan dilemas y cuando hay un dilema, debemos tomar una decisión para resolverlo de una u otra manera como profesionales. Y ahorita les dejo el vínculo. Sí. Ok. Mm, Yo pienso que si alguien quiere mm, El otro, tener... bueno, no sé Ok. si cerraríamos de las Sí, relaciones duales y pasamos al otro que tú mencionabas, de la inteligencia inteligencia artificial, artificial. Sí, eso les los estaba TICs diciendo, que si querían una frase de conclusión y que si no, seguíamos ya entonces con un nuevo tema porque pues, no aparecen todavía nuevas inquietudes en torno a este, Ajá, además de la que Lorena nos compartió sobre el tema de atender a alguien de la familia. Muy bien, entonces vámonos para este segundo tema. Yo creo que desde las noticias que aparecen, probablemente todavía más a nivel internacional, pero que pues, no demoran mucho en llegar a ser más locales, se ve cómo, pues primero se está planteando, ahora que se abre con ChatGPT, Gemini y todos los otros 8 principales motores de inteligencia artificial, se ha abierto la posibilidad de lo que se llama el chatbot de inteligencia artificial, pero algunos se definen como amigos, otros como terapeutas prácticamente. Y las personas pues han comenzado a interactuar allí y eso pues ha prendido las alertas en muchos lugares, desde la APA, Asociación Psicológica Americana, eh, que ya viene pidiéndole al gobierno en Estados Unidos que facilite un poco el control de estos sitios, porque pues no solamente hay algunas, digamos, características que no tiene la inteligencia artificial, pero también que algunos principios de la inteligencia artificial, como el tratar siempre de complacer al otro en lo que quiere escuchar, o ha hecho que pues, termine con soluciones a lo que la persona que está ahí escribiendo le termina diciendo, bueno, usted se quiere reunir con su familia que ya falleció, pues la mejor manera es matarse. O le dice a otros, bueno, también han habido casos en estos que son amigos, que se vuelven casi parejas, donde han generado vínculos tales que un adolescente ha terminado suicidándose. Eh, entonces, mm,
lo que se dice es, ok, no, esto solo va a crecer de ahora en adelante, solo va a ser cada vez, va a afinar y no se puede desconocer. La pregunta va un poco es mm, cómo pensar para los psicólogos, los practicantes, hasta los mismos estudiantes, cómo pensar esa herramienta de una manera que mm, éticamente no implique que se afecten estos principios de la ética, como el de, pues, por ejemplo, uno que ahí se viola en los ejemplos que traigo de no hacer daño, ¿cierto? De evitar el daño. O también pues, se le ha criticado un tanto la capacidad para ser empático, eh, dado que es complejo no poderse colocar en el rol del otro, imaginar el rol del otro desde unos algoritmos. También otros temas pues, que se han eh, de alguna manera ido ventilando es, bueno, hasta qué punto realmente, porque algunos se han hecho casi como se les coloca desde ya el nombre, terapeutas de IA, y hasta qué punto realmente se puede un algoritmo creado, pues, calificar como terapeuta, no ha pasado por la formación, por la universidad, por el proceso, no ha pasado por el ser humano. Entonces, vienen muchas inquietudes de, bueno, ¿hacia dónde vamos? Obviamente, esto es un tema contemporáneo, actual, que está en proceso, todo ese pensamiento de, bueno, cómo tratamos de proteger a las personas, eh, pero al mismo tiempo, cómo pues, tampoco negamos la posibilidad de que se pueda tener un apoyo, una herramienta que complemente un proceso, por ejemplo. Entonces, ese es como el punto de partida para iniciar como esta fase de la discusión. Sí, definitivamente la inteligencia artificial está ahí y ahí tendremos que estar precisamente para evitar esos desastres que ya empiezan a verse con los benditos chatbots. Y, y ahí tenemos que estar ¿en qué sentido? En el sentido de que precisamente así como la inteligencia artificial puede caer en esos errores, también existen los chatbots de verdad en manos de grupos responsables, de terapeutas y de asociaciones gremiales, como está sucediendo en Inglaterra y en el mismo Estados Unidos, donde efectivamente eh, los chatbots que se utilicen, que se recomienden, que la gente pueda conocer cómo discriminar un chatbot responsable basado en algoritmos realmente derivados de grupos de profesionales, de estudios serios, son miles, por ejemplo, de horas de grabación, de sesiones terapéuticas eh, que- para alimentar a los sistemas de inteligencia generativa, por ejemplo, que no caigan en esos principios antiéticos que tú estás mencionando, Alejandro. O sea, que podamos llegar al punto en que efectivamente los chatbots eh, que se utilicen, entre comillas, como herramienta terapéutica, es decir, los chatbots terapéuticos, no estén en manos únicamente de programadores, eh, cualquiera que sea, sino de programadores efectivamente profesionales, ¿sí? Y los beneficios de esta inteligencia artificial, pues ya también se han identificado. Entonces, como todo
que es tecnología, pues se usa para bien o se usa para mal, y es ahí donde tenemos nosotros una gran responsabilidad, ¿sí? De estar muy al tanto de esto, de trabajar conjuntamente con programadores y de ejercer presión para que efectivamente haya políticas públicas y regulaciones respecto de este uso. Y por otro lado, como responsables sociales en el sentido de tener una función muy educativa, muy formativa con las comunidades que pueden estar siendo más usuarios de, de estas tecnologías, como por ejemplo, sabemos, la población joven. Uno de los casos o de los estudios que tú mencionas han mostrado cómo, por ejemplo, los jóvenes prefieren interlocutar con un chatbot que con una persona presencial, ¿sí? Cómo prefieren en muchos casos eso, porque se sienten más protegidos en su privacidad, contrario a lo que debería ser, ¿sí? Entonces, que una persona llegue a confiar más en un chatbot que en una persona real, pues eso es parte o sea, podríamos decirlo así, podría ser un objetivo de cambio cultural, ¿sí? Práctica cultural. Entonces, evitar eh, que esto se vuelva una práctica cultural sería parte de nuestra responsabilidad, por ejemplo, como profesionales. Entonces, ahí hay mucho por hacer, mucho por hacer. Efectivamente, la tecnología está ahí y vuelvo y repito, puede ser usada para bien o para mal, eso lo sabemos desde siempre. Tuvimos hace poco precisamente un conversatorio, dos conversatorios, de hecho, ahora en Bucaramanga, en el contexto del Congreso, ¿no? Orlando cuenta un poquito también de eso, porque sí, efectivamente, es una preocupación real por todos los riesgos y todos los resultados que ya, como dice Alejandro, se han visto. Sí, quizá quería resaltar eso. El que sea una problemática novedosa no quiere decir que no haya conocimiento y que no se esté dialogando al respecto. Hay información que ya está muy claramente compartida en el entorno, que está ahí disponible y podemos estudiarla. Pero quizá quisiera resaltar varios puntos que me parecen clave tener en cuenta. De hecho, podríamos quedarnos, como dice Blanca, tuvimos dos espacios y podríamos tener horas, días. También tuvimos un encuentro dedicado a inteligencia artificial en práctica psicológica. Bueno, hay mucho material porque es una pregunta abierta, pero quiero resaltar varios hechos. Primero, que es importante dejar de pensar monolíticamente como el problema de la inteligencia artificial, como si fuera un único problema, como si solo fuera un tipo de agente, un tipo de sistema, un tipo de modelo de entrenamiento, una sola base de datos en la que estuviera trabajando y que fuera lo mismo hablar de un modelo generativo público de uso general, ChatGPT, Gemini, o hablar de un modelo específico para investigación científica o para uso en terapia, como los que mencionaba Blanca. Cada modelo es diferente, como un modelo de asistencia predictiva que no esté basado en entrenamiento generativo, sino a través de aprendizaje de experto o de otro tipo de validación. Todo eso cambia. Y cambia de qué estemos hablando y cuáles sean sus implicaciones. Tenemos que estar muy pendiente de cuál es la herramienta particular. No siempre estamos con un tornillo. Puede que tengamos un taladro aplicado, un destornillador. Puede que tengamos un taladro específico para lo que necesitemos. Puede que tengamos un destornillador eléctrico. Puede que tengamos un martillo. Hay múltiples herramientas y son herramientas que están aplicando al contexto. Y en el contexto también es importante tener en cuenta que es lo que mencionaba Blanca, es una realidad y al ser una realidad tenemos que tener en cuenta que hay que pensarse las implicaciones, pensarse qué significa
para un usuario a ver que posiblemente haya llegado con algunas concepciones antes de hablar con nosotros generadas por inteligencia artificial. Que antes de que haya decidido alguien ir al psicólogo, probablemente pasó por Google y Google ya pasa automáticamente por Gemini antes de que lea la respuesta. No va a llegar primero a Plato Stanford o a ética psicológica. No, va a llegar primero a un resumen de algo generativo y ese es el que le va a haber dado los preceptos de lo que va a pensar sobre lo que es la práctica psicológica. ¿Qué implica eso para mi relación que voy a establecer con el usuario o con la persona? ¿Qué implica que existan otro tipo de relaciones mediadas por agentes virtuales? ¿Qué implica que quizá me quieran reemplazar por un agente virtual, pero me estén dando la oportunidad? Al menos debo darme la oportunidad de saber qué es lo que está pasando, no presuponer absolutamente nada, porque cada vez estamos en una sociedad, y esto no es solo por inteligencia artificial, sino por sociedad de la información, esto ya viene tratándose desde hace mucho tiempo, en la que lo compartido y lo que podemos presuponer de las demás personas es cada vez menor. Cada vez hay más especificidad en lo que cada uno construye por sus prácticas tecnológicas, por sus prácticas de consumo de información, por el manejo de los círculos y las herramientas que tenga a su disposición, por la educación. No pertenecer a una misma comunidad no garantiza casi nada. Entonces, pues, eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de nuestras prácticas. ¿Qué tiene para qué implicaciones tiene para aquello con lo que nos entrenamos? ¿Existía alguna consideración o no sobre estos modelos y sobre estas prácticas, implicaciones de la tecnología? Si no las hay validadas, ¿puedo buscarlas, saber qué validación hay? Si no las encuentro, ¿se me ocurre alguna implicación? Saber qué principios están involucrados, tener la responsabilidad, sobre todo, ahí es recordando la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogas y Psicólogos, que es el fundamento de la práctica ética de la profesión y es recordar que tenemos responsabilidades profesionales y científicas con la sociedad. ¿Cómo las voy a interpretar? ¿Qué voy a hacer con ellas? ¿Y cuáles van a ser precisamente esta sociedad en la que me estoy desempeñando? Porque también tengo que ser, por la misma declaración, sensible a las particularidades de las personas y de los pueblos. Y estas particularidades también van a ser de acuerdo con los ambientes y entornos digitales en los que se hayan movido y los que le hayan llevado a construir las prácticas que lo trajeron a nuestro espacio con la profesión. Ese tipo de preguntas son los que nos va a llevar a respuestas cada vez más concretas o más materializadas de acuerdo con nuestra experiencia. Y quizá algo que pasaba mucho en un encuentro con la red de prácticas, si aquí hay estudiantes que estén cerca de las prácticas, es también recordar que es posible que para los estudiantes o como profesionales también utilizar las herramientas. Y esa es una realidad. Y tenemos que tener mejor criterio al momento de usar. No creer que como profesionales ChatGPT sea una buena herramienta o tomar la primera respuesta que nos dan en una lluvia de ideas sea la opción. Como profesionales tenemos una responsabilidad por ser mejores que eso y por tener las mejores herramientas y aplicar los conocimientos de nuestra profesión de una manera crítica, aun cuando las herramientas nos ayuden a hacer las cosas. Sí, están esas dos dimensiones, ¿no? Una cosa es el uso, cuando uno está estudiando los recursos, el uso de recursos tecnológicos, y otro como profesionales ya pensando en los famosos, la práctica clínica y en la organizacional y en las demás campos de la psicología, eh, que la gente empiece a confiar en en esas herramientas, en esos chatbots, pensando que efectivamente están basados en conocimiento
científico. Cuando no lo están, sino están basados en intereses económicos, que son, como decía Alejandro, pues son los que están detrás del negocio de los chatbots, ¿no es cierto? Entonces, diferenciar esos dos niveles de uso, digamos, de la tecnología o de los recursos tecnológicos. Pero sí nos cabe una gran responsabilidad porque efectivamente puede ser una herramienta, puede ser no, de hecho lo está haciendo, una herramienta que va a causar mm, mucho daño a la humanidad en general y a grupos particulares en específico. Sí, es correcto. Y bueno, es muy interesante mirar que siempre lo que se destaca es como antes de ir por la solución hecha, qué reflexión previa hacemos desde los principios éticos para que no sea simplemente un formulario de mm, permitidos y prohibiciones. Eso. Hay mucho de lo que, algunas de las cuestiones que señalaba Orlando, del uso tanto de inteligencia artificial como de la tecnología, están generando eh, diferentes mm, comportamientos que antes no se veían, así como ahora, pues antes no se veía, uno iba, digamos, a comprar su nevera a la tienda y bueno, el precio que decían, uno si acaso lo contrastaba con la tienda de al lado. Ahora uno mira cuánto vale de traída a Estados Unidos, cuánto vale por Mercado Libre, cuánto vale si la compro por allí en el Facebook Marketplace de segunda. Pero también se ha convertido progresivamente en la búsqueda de material psicológico sobre preguntas muy particulares. Y allí un ejemplo que me está ahorita, que también asesoro practicantes algunos, que se está dando, es que los pacientes, por ejemplo, que tienen medicación psiquiátrica, están buscando información por su cuenta en Internet y entonces comienzan a leer todos los efectos secundarios de lo que le están mandando y a partir de ahí toman su decisión, yo no me vuelvo a tomar esto. Ujú. Entonces, tenemos, por ejemplo, uno de los practicantes tiene 3, 4 casos de psicosis maníaco-depresiva que han dejado su litio, etcétera. Y obviamente, pues, la crisis se avecina porque eso es lo que mantenía las crisis más espaciadas. Entonces, hay como una posibilidad de herramienta, pero debería estar acompañada también por todas unas pedagogías de esas herramientas que lleven a la persona como a tener algunos criterios que le digan, bueno, no solo cómo saber la calidad de la información, como decía Orlando, pues no van a ética psicológica o a Scofapsi o a Colsic a mirar qué se dice sobre determinado dilema ético, sino, bueno, dime Gemini basado en, no sabemos exactamente qué opinarías de este dilema ético y cómo resolverlo, porque además cuando uno le hace las preguntitas, no solamente dice, vea, pasa esto, esto y esto, en conclusión lo que deberías hacer es esto. Entonces, sí hay como toda una serie de, digamos, pedagogía, educación, que también tendríamos que tener como un poco ese rol con las personas que se están iniciando Ujú. y con los mismos usuarios en general para que sepan también un poco, bueno, no confíe ciegamente en todo lo que le va a decir porque sea inteligencia artificial, sino Que no que es inteligencia. Ujú. es más bien un algoritmo bastante complejo y bueno, en unos campos más completo que otro a veces Y acierta opaco. muy bien. ¿Cómo?
complejo y opaco, además, que lo Ah, desconocemos bastante. sí, sí, sí. Lo que hay detrás en los programadores, que solo se ha ido detectando poco a poco, como ese interés de complacer cuando es chatbot, de hacer que se quede el mayor cantidad de tiempo posible, porque en la medida en que interactúa, él aprende. Entonces, para él es interesante que el otro sí vuelva y que esté la Ah, mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, eso ya cambia toda la perspectiva de, bueno, ¿cuál es el interés? ¿Ayudar al otro o que esté más tiempo con una conversación lo más humana real posible? Porque así es como va aprendiendo. Sí. Bueno, de nos estamos acuerdo. pasando de las 7 que nos habíamos comprometido. Ah, Ya son las 7:10. el No sé si tiempo entonces se vamos cayó. cerrando y tal vez en un futuro trabajamos los otros dos temitas que teníamos pendientes de pseudoprácticas y pseudociencias. Claro que sí, Alejandro. Este tema definitivamente es un tema apasionante porque, insisto, como lo decíamos en conversatorios anteriores, ahí tenemos que estar. Necesariamente no podemos evadir la responsabilidad en este campo de la inteligencia artificial. Ahí tenemos que estar y entre más nos formemos en ese campo y entre más asumamos nuestro rol activo, precisamente para vigilar ese uso de inteligencia artificial, ese mal uso de la inteligencia artificial, haciendo las advertencias necesarias a la comunidad en general, porque nuestro rol como formadores también es clave ahí. Perfecto. Bueno, Orlando tiene pronto algo ya. No, creo que estas reflexiones pues son esto, y es importante resaltar reflexiones. Nosotros estamos intentando poner una gota sobre lo que está implicado, pero la idea es que estimulen el desarrollo, que de aquí, de estos espacios, no solamente lleguemos a las conclusiones y ya sabemos todo lo que implica el problema, que sea más un espacio de, y a partir de acá, ¿qué construimos? ¿Qué nos queda? ujú, Ujú. ¿Qué implicamos en nuestra práctica y nuestra cotidianidad? Porque teníamos la esperanza de hablar de varios temas en una sola hora. Como ven, en esa hora fácilmente podíamos habernos quedado hablando de uno solo de ellos, o cada uno de ellos podía sacarnos una tesis doctoral. Entonces, pues aquí simplemente estamos haciendo un abrebocas a las múltiples reflexiones e implicaciones, y sobre todo la invitación es eso, a incorporarlas como una práctica cotidiana, reflexionar en tanto qué de lo que voy a hacer tiene consecuencias o qué implicaciones éticas tiene. Y si logro hacer eso cotidianamente, es mucho más probable que actúe mejor que si simplemente estoy actuando en piloto automático. Ujú. Ujú. Es correcto. Yo creo que esta es una, digamos, cumpliremos nuestra misión si cada uno se lleva no solamente la idea de cómo reflexionar sobre estos temas, qué inquietudes le estás generando, cómo pensarlos, cómo utilizar los principios éticos para incorporarlos en ese razonamiento que haga sobre estos dilemas éticos y también una motivación a estudiar más del tema. Cada uno estará en un momento diferente, alguno ya habrá pasado por un curso de ética, puede que solo la general, no la profesional, puede que ambas, pero aún así es un tema que se evoluciona. Si bien hay unos principios básicos, las reflexiones, los nuevos conceptos, los nuevos casos, las nuevas situaciones que se nos van presentando en la práctica son las que nos van poniendo a prueba, bueno, y ahora, ¿cómo esta mm, reflexión la aplico a esta situación novedosa que pues, hace 3, 4 años no estaríamos tanto discutiendo sobre chatbots de IA, por ejemplo? Eso es de hace un año para acá,
pues, que por lo menos que se haya masificado. Existían, pero muy básicos y muy ocultos, casi todos en inglés. No había la posibilidad de hacer uso en español para que se masificara, por ejemplo, en nuestras comunidades un poco más. Entonces, sí, yo diría que esta discusión, si logramos ese fin, si cada uno lleva como a su casa la tarea de pensar un poquitico en su práctica, en su estudio, para cuando vaya a tener casos o si ya los tiene, cómo podemos ir, reflexionar y aplicar principios éticos y tener una práctica responsable bueno, y también cómo podemos seguir teniendo estos espacios de conversación con otras personas que también estamos pensando y reflexionando sobre las diferentes implicaciones éticas que tiene nuestro trabajo en el día a día. Entonces, bueno, por allí, por el chat, se han hecho una pequeña invitación, si alguien, para los que puedan asistir, este viernes habrá aquí en la Universidad Católica de Oriente un foro sobre políticas de salud mental en Colombia, con un invitado especial, Nelson Molinas, de 8 a 12, y se pueden inscribir, que posteriormente, pues para los que pueden estar virtual, pues tendrán la opción de, de tener como esa posibilidad. O si hay alguien por aquí en Río Negro o en las cercanías, también podría incluso inscribirse y venir presencialmente. No sé si Magda tiene algo para agregar también, ya para ir concluyendo. No, agradecerle a Blanca y a Orlando por este espacio, por el horario, por la apertura y sobre todo por los aprendizajes y la reflexión que nos dejan en este proceso. Sí nos queda mucha tela por cortar, mucho camino por recorrer. Creo que es interesante y sobre todo en la coyuntura de las prácticas psicológicas éticas es importante seguir conversando con este tema e ir marcando una línea entre la claridad, entre lo normativo, entre el límite y también en ese proceso de reflexión que implica atender adecuadamente, responder con adecuadas herramientas. Entonces, agradecerles este espacio, muchísimas gracias por la apertura. A las personas que nos acompañaron hoy de manera virtual, les estaremos posteriormente pues compartiendo la grabación. Les recomiendo a quienes no han diligenciado la asistencia para poder enviar la información. Y bueno, muchísimas gracias Blanca, Orlando, muy gentiles por este espacio de ética psicológica, la apertura y la disposición. Con No, muchísimo gusto, con muchas muchísimo gracias a gusto ustedes y también. quedamos a la espera de nuevas invitaciones. Claro Sí, que sí. porque qué hablar es lo que nos va a quedar. Exacto. Entonces, muchas gracias, de verdad, fue Buenas un noches espacio muy para rico. todos y para todas, muy Que buenas tengan una linda noches. noche. Muchas gracias. Buenas Chao noches Alejandro, para Magda, todos los Blanca, que se Orlando, conectaron. Magda y todos los asistentes. Muchas gracias por haber venido, por participar en este encuentro de ética psicológica con la Universidad Católica de Oriente y les deseamos una muy feliz noche. Mil gracias. Chao, chao. Chao, Hasta chao. pronto.